serie, me encanta el título, me encanta la intención de esta temporada de impulsar nuestro corazón a ir más allá. Muchos de nosotros estamos ahí en el límite. Muchos de nosotros no pasamos las líneas de nuestras incapacidades, de nuestras frustraciones, de nuestras broncas. Muchos de nosotros no pasamos las líneas del momento en el cual estamos viviendo o el momento que pasamos quizá. Y una de las frases que más me impactó de la semana pasada, y la traigo aquí escrita y la compartí en mis redes sociales, fue esta: cuando vamos más allá de nuestros límites, tenemos la oportunidad de ver lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Mientras tú no te muevas de tus límites, no vas a poder ver a Dios actuar en tu vida en una forma real, en una forma genuina, en una forma más allá de la religiosidad que a veces nos cubre nuestra vida. Religiosidad me refiero cuando vas a la iglesia automáticamente, mecánicamente, porque es lo que me heredó mi abuelita, mi mamá, y por eso yo voy a la iglesia. No entiendo nada, no vivo nada en la práctica fuera de eso, pero voy porque es una tradición. De tradiciones, amigos, no se llega a la eternidad, y de tradiciones no rompemos los límites que nos detienen a llegar a donde Dios ha determinado que nosotros estemos viviendo. La sesión del día de hoy lleva por título Desbloquéalo. Desbloquéalo. Y tenemos una meta muy clara el día de hoy en esta sesión, y esa meta se centrará en que todos nosotros podamos aprender a desbloquear el propósito, la bendición, la relación que podemos tener con Dios en nuestra vida y recibir esa bendición. Mira, todo mundo tiene un límite, y hay veces que nosotros somos llevados a enfrentar nuestros límites por diversas causas o por diversas personas. Hay personas que te llevan a los límites de tu carácter. Hay personas que te llevan a los límites de tu paciencia. Hay personas que te llevan a los límites, no sé, de tu tolerancia, ¿no? Y hay situaciones que te llevan a los límites de tu fe. Hay situaciones que te llevan a los límites y te enfrentan con esas trabas que hay, y te das cuenta que tu fe llega solamente hasta cierto punto. Te das cuenta que tus límites realmente son muchos, y cuando uno es consciente de esto, pues uno tiende a frustrarse y decir: qué mala onda que no puedo ir más allá de lo que yo mismo creía que podía ir. ¿Alguna vez tú has sido empujado por alguna causa o por alguna persona a darte cuenta de tus límites? ¿Alguna vez tu esposa como hombre te ha hecho darte cuenta de cuáles son tus límites? A ti que te crees acá Superman, y de repente tu esposa te empieza a decir tal y tal y tal, y tú empiezas a hacerte así, mira, terminas de este tamaño. Empieza la discusión con un orgullo increíble y terminas haciéndote pequeño por las realidades a las cuales se está enfrentando. Y luego que las mujeres no tienen la habilidad de sacar eso a la luz y enfrentarte a tu realidad y decirte al final: pero te amo, a pesar de lo que te hago sentir en este momento. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, nos habla de esto. Pablo, el apóstol Pablo, era un hombre de mecha corta, así como decimos por acá, ¿no? Era un hombre que pues tenía sus límites, ¿no?, en el carácter. Y aquí en segunda carta a los Corintios, capítulo 10, vemos a Pablo llevado a los límites por la crítica. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Alguien ha hablado de ti? ¿Alguien te ha levantado un chisme? ¿Alguien, no sé, simplemente ha hablado mal de ti? Pablo empieza diciendo esto. Voy a utilizar la traducción en lenguaje actual, ¿ok? Y dice así en la traducción en lenguaje actual, hablando el apóstol Pablo:
Dicen que soy tímido cuando estoy entre ustedes, pero muy valiente cuando estoy lejos. Eso dicen las malas lenguas. Yo les ruego, por el cariño y la bondad de Cristo, que cuando vaya a verlos, no me obliguen a ser quien realmente soy, dice el apóstol Pablo. No me lleven a los límites de mi personalidad, porque no se la van a acabar. En la versión lagunera diría eso. Ellos dicen que nosotros hacemos las cosas solo por interés, como lo hace la gente de este mundo. Fíjate lo que decían estas personas del apóstol Pablo. No, Pablo no tiene interés en ustedes, Pablo nomás quiere su lana. Y luego dice, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fortalezas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Estamos dispuestos a castigar a todo el que no obedezca a Cristo, comenzando por ustedes, hasta que llegue el día en el que todos obedezcan. Ustedes no solo aceptan, dice, ustedes solo aceptan lo que pueden ver. A los que están seguros de que son de Cristo, quiero decirles que yo también lo soy. Aunque yo exageré un poco en mi autoridad, no me da vergüenza. El Señor Jesucristo me dio autoridad sobre ustedes para ayudarlos a confiar más en Él y no para destruirlos. No quiero que piensen que trato de asustarlos con mis cartas. Algunos dicen que mis cartas son duras y fuertes, pero que cuando hablo en persona soy débil y que no sé hablar bien ni impresiono a nadie. Fíjate lo que andaban diciendo de Pablo. Pablo es pura lengua, puro rollo, nomás en las cartas se pone muy bravo, pero cuando viene, mira, ni habla ni predica bien siquiera. Hijo, man, versículo 11, estas personas tienen que entender que cuando vaya a verlos seré tan fuerte como lo soy en las cartas que les envío desde lejos. Jamás llegaré a compararme con los que hablan bien de sí mismos. Compararse con uno mismo es una tontería. Tampoco voy a presumir de lo que no he hecho. Si de algo voy a sentirme orgulloso, es del trabajo que Dios me mandó a hacer, y ustedes son parte de ese trabajo. No voy a presumir más de lo que debo, pero fui de los primeros en llegar a Corinto y en anunciarles la buena noticia de Jesucristo. Tampoco voy a sentirme orgulloso del trabajo que otros hicieron. Al contrario, espero poder trabajar más entre ustedes según vaya aumentando su confianza en Dios. Esta es la meta de mi trabajo. También deseo anunciar la buena noticia en lugares más allá de Corinto, donde nadie ha trabajado antes. Así nadie podrá decir que ando presumiendo con el trabajo de otros. La Biblia dice, si alguno quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de creer en el Señor. La persona que merece aplausos no es la que habla bien de sí misma, sino aquella de quien el Señor habla bien. No sé si alguna vez tú has sufrido este tipo de situaciones, pero me gustaría que te preguntaras cómo responderías tú a este momento. Tú eres la persona que fue a plantar esa iglesia, tú eres la persona que está interesado en estas personas, tú eres el que les está predicando, te estás esforzando en enviarles una carta con instrucciones para animarlos, y esta gente empieza a hablar mal de ti. Y esta gente empieza a menospreciar tu vida, tu ministerio, tu persona. Empiezan a decir que no sirves para predicar, empiezan a decir que eres un hablador, empiezan a murmurar de ti. ¿Cuál sería tu reacción? Ponte a pensar. Pablo creo que respondió bien. De repente quería salirse y mostrarles que, ¿saben qué? Voy a ser tan fuerte como soy en las cartas y los voy a poner en su lugar cuando los vea. Pero inmediatamente volvía también al amor por las personas, a la gracia y a la misericordia.
Aquí en 2 de Corintios 10, Pablo expresa su amor por la obra de Dios y por la iglesia de Dios, pero también vemos su frustración. Pablo tenía un llamado increíble y Pablo tenía que lidiar con aquellos mediocres que lo único que les importa es criticar. Y eso es una situación que lo lleva a él a escribir esto y nos deja una enseñanza para nosotros. Nuestra respuesta al estar en una situación como la que el apóstol Pablo pasó sería de inmediato bloquear a estas personas, sería de inmediato quitar a estas personas de delante de nosotros, ignorar o tratar de eliminar lo que ellos están diciendo y olvidarnos de ellos. Quizá nuestra respuesta sería contestarles groseramente al mismo nivel que ellos lo estaban haciendo. Quizá nuestra respuesta sería romper en coraje y también responderles de la misma forma. Sin embargo, Pablo fue imparable en su manera de amar. Pablo fue imparable en su manera de servir a las personas a pesar de que lo criticaban. O sea, Pablo fue una persona imparable en vivir y en hacer lo que Dios había determinado para él en su vida, porque simplemente Pablo no servía a las personas, Pablo servía a un Dios ilimitado. Pablo servía a un Dios que lo llevaba más allá de los límites. Pablo servía a un Dios ilimitado que lo podía levantar sobre su carácter y llevarlo a expresarse de otra manera diferente a la que la misma gente esperaba, porque cuando alguien te provoca, lo que espera es tu respuesta a su mismo nivel. Sin embargo, de Pablo no encontraron esto. De Pablo no encontraron frustración, de Pablo no encontraron una respuesta áspera, de Pablo encontraron que fue capaz de llegar a sus límites y sobrepasarlos para dar una respuesta diferente a sus vidas. Encontraron a un hombre que no estaba bloqueado dentro de los límites de su carácter para solamente responder en la medida que el carácter le decía que tenía que responder. Encontraron a un hombre totalmente desbloqueado. Encontraron a un hombre que podía ir más allá de los límites con los cuales lo estaban confrontando. Mira, regularmente nuestra respuesta al estar frustrados o al estar bloqueados es bloquear también a las demás personas. ¿Cuántos de ustedes tienen Facebook? ¿Puede levantar su mano? Todos los que tienen Facebook, levántenle bien, sin vergüenza, no pasa nada, no es pecado tampoco. ¿Cuántos de ustedes tienen Twitter? ¿Pueden levantar su mano? Ok, son más finas personas. Todos los que tienen Instagram, ¿le pueden levantar su mano? Si hay algunos contra Facebook que ¿cómo voy a levantar la mano yo? Sí, no uso Facebook. Bueno, voy a utilizar Facebook como ejemplo porque todos tienen Facebook, la mayoría. En Facebook, si tú eres una persona popular o tienes amigos que te hacen comentarios, porque hay algunos que ni reciben comentarios y no van a saber de lo que estoy hablando. Pero si alguien hace un comentario sobre una de tus publicaciones y ese comentario es una crítica, supongamos que tú hoy sales de la iglesia y dices, ¿saben qué? Dios me ha desbloqueado para yo poder vivir más allá de mis límites y me siento increíble el día de hoy. Y de repente alguien te escribe y te dice, eres un hipócrita. ¿De qué te sirve ir a la iglesia si te conozco bien? Tú ves ese comentario en tu línea de tiempo, ¿qué haces? ¿Lo dejas ahí para que todos lo vean? La mayoría de nosotros entraríamos a la aplicación, abriríamos, iríamos al comentario directamente, ¿sí? Iríamos al comentario, seleccionaríamos el comentario y dentro del comentario aparecen varias opciones, borrar, pero hay una que más me llama la atención. Bloquear contacto. Si esa persona que te escribió porque tú le das acceso, porque pues es tu contacto.
Pero si te ofendió y te escribió, eres un hipócrita, ¿para qué vas a la iglesia? ¿De qué te sirve? La mayoría de nosotros lo que haríamos es tocar el comentario y bloquear al contacto. No me gusta lo que me dijo. No me gusta lo que me dijo, lo voy a bloquear. La mayoría de nosotros, cuando alguien nos ataca y nos hace sentir frustrados, nuestra manera de reaccionar es bloquear. Es lo más fácil que podemos hacer, porque eso nos ayuda a escapar de la realidad. Algunas personas que vienen a la iglesia y entienden de lo que estoy hablando van a entender al punto que voy después de esto. Hay gente que está muy acostumbrada a bloquear la palabra de Dios, tal como bloqueamos a las personas en las redes sociales. Nos encanta escuchar lo que Dios quiere darnos, nos encanta escuchar lo que Dios tiene como planes bondadosos para nuestra vida, pero hay veces que Dios nos empuja con su palabra, hay veces que Dios nos desafía con su palabra, hay veces que Dios nos quebranta con su palabra, hay veces que Dios nos enfrenta con la realidad de nuestra vida a través de su palabra. Hay veces que Dios trae una palabra que incomoda nuestro corazón. Hay veces que Dios nos habla una palabra que nos habla de nuestra realidad más cruda, de nuestra área más derrumbada, de nuestra área de mayor necesidad. Y lo que hacemos con esa palabra que nos incomoda es simplemente bloquearla. Bloqueamos su palabra en nuestro corazón. ¿Alguna vez, quiero preguntarte y que traigas a tu memoria, alguna vez has recibido un consejo que no es el consejo que tú estabas buscando, pero era lo correcto para hacer y no te gustó que te lo dieran? ¿Alguna vez escuchaste algunas instrucciones que no te gustaron? Y más cuando te confrontaron a cumplirlas, te molestaron tanto que lo que hiciste fue bloquear a esas personas. ¿Sabes qué? Fui con tal pastor, ¿verdad? Fui con tal hermano, le platiqué mi bronca, me dio su consejo, me molestó y lo bloqueé. Ya no quiero hablar con él. Ya no quiero ir a esa iglesia. Ya no quiero ir a esa iglesia porque ahí me confrontaron con la realidad. ¿Sabes qué? No deberían de hacerlo, les falta amor para hacerlo. Sí ando mal, pero a ellos les falta amor. Y me lo debieron de haber dicho de otra forma. Y ¿sabes qué? Yo me voy. Ahora que tenemos un reglamento aquí para los mismos gente que servimos, a qué hora llegamos, cuánto tiempo tenemos para hacer las cosas, etcétera, aún nosotros luchamos contra eso y bloqueamos a las personas que vienen contra nuestros sentimientos, que vienen contra nuestras emociones, contra nuestras ideas de cómo vemos el mundo y las cosas. Ahora, ¿cómo se siente cuando bloqueas a alguien? Lo bloqueas y dices, ya me libré de esa bronca, no voy a volver a escuchar sus comentarios, no me importan sus comentarios. O sea, ¿cómo nos gustaría que ese botón de bloquear se pudiera utilizar en la vida real? Pero a veces cuando nuestra esposa nos está diciendo, volviendo al ejemplo del principio, cuando te está diciendo tus realidades y tus verdades y te está confrontando con tu inmadurez y te está diciendo de las cosas que careces y te está llevando ahí, quisieras decir, calla, o sea, te bloqueo, no quiero volver a oír más. El asunto con esto, que nos puede dar risa y nos puede, lo que sea, hacernos sentir, ay, qué ejemplo tan tonto. El problema de todo esto, empezando por el apóstol Pablo y el ejemplo que vimos de él y lo que estamos escuchando en este momento, lo más grave de esto
es que muchos de nosotros vivimos bloqueando la palabra de Dios, la cual quiere llevarnos más allá de los límites en los cuales estamos viviendo y de los cuales no podemos pasar en nuestra vida. Dios viene y quiere presionar tu vida. Dios viene y quiere impulsar tu vida. Dios viene y quiere sacarte de la mentalidad que tienes ahora. Dios viene y quiere sacarte del pasado en el cual estás atorado. O sea, Dios viene y quiere llevarte al siguiente nivel. Dios viene y quiere levantarte, desbloquearte de ese nivel de pecado donde estás viviendo, repitiendo las mismas cosas desde hace tiempo. No puedes salir de esa situación de pecado en tu mente, en tu corazón, dándole vueltas. Dios envía una palabra, pero encuentra un corazón bloqueado. Encuentra un corazón cerrado, oídos cerrados, ojos cerrados, manos cerradas. No quiero saber nada, estoy bloqueado por completo. Y cuando yo estoy bloqueado, mi mejor sistema de defensa es bloquear a los demás. Y viene Dios a nosotros y su palabra a nosotros para desbloquearnos, para llevarnos al siguiente nivel, y nosotros seguimos ahí encerrados. Mira, ¿cómo bloqueamos a Dios y su bendición sobre nuestras vidas? Si Él es omnipotente, si a Él no lo detiene nada, ¿cómo nosotros podemos bloquear a Dios? ¿Es esto una realidad? ¿La Biblia habla de esto? Sí. Voy a hablarte de 3 formas por lo menos. Número 1. La primera forma en que bloqueamos a Dios, su palabra y su bendición es jugando el jueguito de la culpa. Culpando a los demás, en primer lugar. Rápidamente, cuando no hay progreso en nuestras vidas, rápidamente cuando sabemos que estamos limitados en ciertas áreas, culpamos a las circunstancias. Culpamos a las personas que nos rodean, culpamos a la iglesia, culpamos a nuestros conocidos, culpamos a cualquier persona de los límites en los cuales estamos atrapados. No, es que yo no puedo ascender en el trabajo porque mi jefe. ¿Cuántas veces lo has dicho? No, es que yo no puedo tener más lana porque mi esposa. No, es que yo quisiera tener otros hijos, ¿verdad? Pero los que Dios me dio son desobedientes y pues ellos tienen la culpa de que andemos como andamos ahí en la casa. Esta situación, cuando tú reconoces que estás limitado en ciertas cosas y estás culpando a los demás, estás bloqueando al mismo tiempo lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿De qué cosas eres tentado constantemente a culpar a los demás? Como hombre, constantemente, ¿a quién le echas la culpa de tus debilidades y de tus limitaciones? ¿A tus padres porque no te dieron lo que deberían? ¿Al gobierno? No, este gobierno. ¿A quién culpas constantemente como mujer de las limitaciones que tienes? De esas áreas donde no puedes pasar, no puedes avanzar. ¿A quién culpas? ¿A quién culpas de tus limitaciones económicas? ¿A quién culpas de tus limitaciones mentales, emocionales? ¿A quién culpas de tus limitaciones espirituales? ¿A quién culpas de tus limitaciones? ¿A quién estás bloqueando en tu vida, echándole la culpa de que tú estás en la situación que estás en este momento? Si has pasado por un divorcio, ¿a quién culpas de tu divorcio? Si estás pasando por una situación familiar que te tiene extenuado, estresado, fastidiado, ¿a quién estás culpando? Nos encanta el juego de la culpa siempre y cuando nosotros seamos los jueces que reparten la culpa. Si yo soy el juez y te puedo culpar a ti, estoy feliz. ¿Sí? Si tú eres mi excusa para mis limitaciones, soy feliz, aunque sea por un momento, frustradamente feliz. ¿A quién culpas? ¿Te culpas a ti mismo?
Cuando tú culpas, por ejemplo, cuando tú te culpas a ti mismo de cosas que has hecho, bloqueas el perdón de Dios sobre tu vida. Y aparte de eso, bloqueas el perdón que le tienes que otorgar a los demás. Porque si no puedes perdonarte a ti mismo, ¿cómo vas a perdonar a otras personas? A veces por menos cosas de lo que tú has hecho, mantienes a otros en la silla de culpables y tú como juez de ellos. Una vida bloqueada, la misericordia no fluye, la gracia no fluye, la bendición no fluye, tu relación con Dios no fluye, tu relación con tu familia no fluye porque hay un bloqueo ahí. No podemos vivir así. Tenemos que crecer y salir de esos límites, de esa caja, de ese bloque y crecer en fe. Y dejar que el reino de Dios crezca en nosotros, porque a medida que el reino de Dios crece en ti, tu fe crece. A medida que el reino de Dios avanza sobre ti, tu fe crece. A medida que crees la palabra de Dios, tu fe está creciendo y tu fe puede llevarte más allá de los límites en los cuales estás bloqueado el día de hoy, en los cuales estás bloqueando a otras personas y esos límites en los cuales tú tienes bloqueado a Dios en tu vida. Es que Dios, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Sabes qué? Dios, te bloqueo. No quiero ninguna relación contigo, no creo tu palabra. ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué mi esposa cayó en el hospital? ¿Por qué mis hijos pasaron esto? ¿Por qué esta pérdida? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué a mí? Dios, te bloqueo a ti. Me bloqueo a mí mismo y bloqueo a los demás y vivo en esta pequeña caja culpando, señalando, enojado. No podemos vivir así. No vamos a llegar nunca donde deberíamos de llegar si solo estamos ahí. Necesitamos crecer y dejar que el reino de Dios crezca en nosotros. Necesitamos que las semillas del reino de Dios puedan germinar en nuestro corazón. Necesitamos volver a creer en las personas, volver a creer en Dios. Necesitamos volver a ver nuestras vidas de otra manera, desbloquear nuestros pensamientos, nuestros corazones. Mira, la esencia de la bendición es llevarte más allá de ti mismo. Cuando Dios quiere bendecirte es porque Él quiere llevarte más allá de donde estás en este momento. Y la esencia de la bendición no es solamente personal, no es que solamente Dios quiera hacer algo en ti y sacarte de donde estás, sino que Dios quiere bendecir a otros a través de tu vida. O sea, Dios viene con Abraham, lo saca del lugar en donde está, le dice, te voy a bendecir, Abraham. Y esa bendición implicaba que lo iba a llevar más allá de lo que Abraham había vivido hasta ese momento. La bendición de Dios en tu vida siempre implica que Dios te va a llevar más allá del momento donde estás ahora. ¿Sí? Y déjame decirte algo que es una verdad. Dios quiere bendecirte el día de hoy a ti. O sea, Dios quiere bendecir tu familia. Dios quiere bendecir tu negocio o tu empleo. O sea, Dios quiere bendecir tu matrimonio. Dios quiere bendecir a tus hijos. Dios quiere bendecir tu relación con Él. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que Dios quiere enviar un respaldo a tu vida. Que Dios quiere enviar su poder a tu vida para llevarte más allá de donde estás ahora. Pero al mismo tiempo, Dios le dijo a Abraham, Abraham, yo te voy a bendecir. Y en ti, Abraham, las familias de la tierra serán bendecidas. Es decir, la esencia de la bendición es sacarme a mí de donde estoy y llevarme más allá. Y al mismo tiempo convertirme en una persona que reparte esa bendición. Cuando yo no estoy cumpliendo esto, estoy bloqueado en el momento donde estoy viviendo. ¿Y sabes qué? No solamente yo estoy bloqueado, estoy bloqueando a los demás de recibir la bendición que Dios quiere darles a través de mí. Si tú estás bloqueado, probablemente tu matrimonio está bloqueado. Si tú estás bloqueado, tu matrimonio está bloqueado, estás bloqueando a tus hijos. Y no solamente estás bloqueando a tus hijos, estás bloqueando a la siguiente generación.
Y si tú no te desbloqueas de las situaciones en las cuales estás viviendo, vas a afectar el curso de las cosas en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia y hasta en las vidas de tus hijos. ¿Cuántos de ustedes? Pero necesitas desbloquearte. Porque si bloqueas la bendición, te estás bloqueando a ti mismo. Si bloqueas a Dios y bloqueas su bendición, te estás limitando. Te estás sentenciando a ti mismo. Si bloqueas a Dios, te estás sentenciando a ti mismo a quedarte donde estás. Y no solamente te vas a quedar donde estás, sino que vas a empezar a decaer. Porque la bendición llega a tu vida, te levanta de donde estás y te lleva al siguiente nivel. Pero cuando te quedas donde estás, no vas al siguiente nivel, vas a empezar a descender en tu vida. Pero a medida que el reino de Dios crece, tu fe crece. A medida que el reino de Dios avanza, tu corazón se va desbloqueando. A medida que conoces la voluntad de Dios en tu vida y cedes a la voluntad de Dios en tu vida, empiezas a desbloquear tu identidad, a desbloquear tu mentalidad, a desbloquear tu espiritualidad, a desbloquear tu corazón, a desbloquear tu visión, a desbloquear la bendición en tu vida. Necesitas el día de hoy hacer algo para desbloquear. Pablo dijo: no voy a sentirme orgulloso del trabajo que otros hicieron. Al contrario, espero poder trabajar más entre ustedes según vaya aumentando su confianza en Dios. Esta es la meta de mi trabajo. Pablo recibió una palabra de crítica y él dijo: ¿saben qué? Yo no puedo responder igual que ustedes. Yo voy a trabajar más. Voy a responder de una manera diferente. Voy a amarlos más, voy a dar más, porque ustedes son parte de lo que Dios me mandó a hacer. Yo no quiero, o sea, en otras palabras, Pablo está diciendo: yo no voy a bloquear la bendición de Dios en mi vida por responderles a ustedes. Al contrario, voy a dejar que la bendición de Dios llegue a mí para seguir bendiciéndolos a ustedes, aunque ustedes quieren bloquearme con su crítica. Aunque ustedes quieren bloquearme con sus palabras, y mi respuesta humana sería: pues yo también los voy a bloquear y sáquense, no vuelvo a visitarlos. Y qué bueno que Pablo dijo: tú no tienes la capacidad ni la autoridad de bloquear mi vida ni mi relación con Dios con lo que dices de mí. Al contrario, ¿sabes qué? Me incitas a ir más allá de esos límites y ser una bendición para ti en mi vida. El reino de Dios es imparable, pero un corazón endurecido puede bloquear el propósito de Dios en tu vida. El juego de la culpa bloquea, pero en segundo lugar, el corazón endurecido bloquea lo que Dios quiere hacer. Dios actuará después de tu fe. Esa es la regla. Dios actuará después de tu fe. Tú crees, Dios obra. Tú crees, Dios actúa. Tú das un paso, Dios da 10 pasos. Pero tú tienes que dar uno. Y hay veces que nos cuesta tanto, años nos cuesta dar un paso. Y Dios está ahí esperando: ok, yo aquí estoy. Yo vivo fuera de tu reloj y de tus calendarios. Así que si te lleva 10 años dar un paso, para mí es como unos 10 segundos. A ver quién pierde más. Y tú puedes perder 10 años de tu vida en dar un paso. 10 años de tu vida en creer que Dios te ama. 10 años de tu vida puedes perder en creer que Dios te va a respaldar en lo que estás haciendo. Puedes tardar 10 años de tu vida en creer que Dios tiene un propósito para tu matrimonio y Dios está ahí esperando como si fueran 10 segundos. Tú eres el que estás perdiendo más. El reino de Dios es imparable, pero un corazón endurecido puede bloquear el propósito, la bendición y el poder de Dios. Y no porque Él no pueda, sino porque tú estás bloqueado y no dejas
que el reino de Dios avance sobre ti. Fíjate lo que dice la escritura en Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6. Escucha bien esto. Y poniendo las manos sobre los enfermos, Jesús sanó a algunos de ellos. Algunos. O sea que otros no sanaron. Y lo dice claramente, pero no pudo hacer ningún otro milagro. ¿Qué? Jesús no pudo hacer ningún otro milagro. A ver, espérame. Dice, y poniendo las manos sobre los enfermos, Jesús sanó a algunos de ellos, pero no pudo hacer ningún otro milagro. No pudo, como que no combina con la palabra Jesús. No pudo hacer ningún otro milagro, pues se sorprendió mucho de que aquella gente no creyera en él. Se sorprendió mucho de que aquella gente tuviera un corazón tan duro y tan incrédulo que no pudo el reino operar sobre ellos. Un corazón duro bloquea lo que Dios quiere hacer. Dios actuará después de la fe. No hay nada que pueda detenerte a ti o a Dios si crees. Aunque tu fe sea débil como un grano de mostaza, si tú crees, si tú das un primer paso, Dios va a dar 10 o 100 pasos adelante de ti, pero tú tienes que dar el primero. Y el primero es creo. Sí creo, Señor. Creo en tu palabra. ¿Sabes qué? Mi fe es débil. Creo muy poco, pero creo. Pero Dios honra la fe de las personas cuando las personas están en debilidad, en mucho dolor, en angustia, y hay un pequeño haz de luz de fe. Dios lo engrandece tanto que enceguece al enemigo y levanta a la persona de la circunstancia en donde está. Pero tienes que creer para desbloquear, tienes que creer para avanzar. Porque escucha bien esta frase me heló la sangre. Me heló la sangre literalmente, y la escuché de quien escribió, porque ya sabe usted que esta serie la estamos importando de la iglesia Elevation Church, y me impactó las palabras del pastor Stephen Furtick cuando él dijo esto: lo que la piedra no pudo hacer contra Jesús, tu corazón endurecido puede hacerlo. Explico. Lo que la piedra en el sepulcro no pudo hacer. ¿Qué es lo que no pudo hacer la piedra en el sepulcro? Bloquear a Jesús. No pudo retenerlo ahí en la tumba. La piedra rodó. La piedra se movió de una forma sobrenatural. Lo que la piedra no pudo hacer con Jesús, tu corazón endurecido sí puede hacerlo. Sí puede bloquearlo. Y no pierde él, pierdes tú. Y no pierde él. Y no es que le restemos soberanía, y no es que le restemos autoridad a Dios. Es que la Biblia enseña que la incredulidad y la culpabilidad son venenos que bloquean nuestras vidas, nuestros corazones. Y no solamente nos bloquean a nosotros, bloqueamos a Dios y bloqueamos a los demás cuando estamos llenos de culpabilidad, llenos de incredulidad, con un corazón duro. En tercer lugar, antes de concluir, otra forma en que a menudo bloqueamos la bendición, el poder, el propósito, la persona de Dios, es cuando nos negamos a ponerlo primero a Él en todo. Cuando nos negamos a ponerlo a Él primero que cualquier cosa, estamos bloqueando su bendición. Cuando Dios ocupa el tercer, cuarto lugar en tu vida, o sea, cuando Dios no es realmente la prioridad en tu existencia, tú estás bloqueando lo que Él quiere hacer en ti. Quiero que busque conmigo el libro de Malaquías, por favor. Mucha gente apenas escucha hablar de Malaquías 3 y ya está pensando en diezmos y ofrendas. Y sí voy a hablar del diezmo.
pero no en la manera que usted lo piensa o lo cree. ¿Cuál es el reto que tú tienes el día de hoy aquí en este lugar? ¿Cuál es el reto con el cual quiero que te vayas en tu corazón el día de hoy? El reto es: quita el bloque y recibe la bendición. Quita el bloque y recibe la bendición. Quita lo que te está obstruyendo. Quita aquello que te tiene limitado en tu vida de conocer más a Dios, de conocer más su palabra, de meterte más en oración, y recibe la bendición que hay ahí, que está bloqueada por alguna causa. Dios quiere bendecirte, pero lo estás bloqueando. Fíjate, este dato es impresionante. El 90% de la gente aplaude en la iglesia, participa en la iglesia, asiste a la iglesia, pero solo el 23% diezman. Y de ese 23%, un mínimo de personas, lo primero que gastan es el diezmo. Pero escucha, Dios quiere bendecirte, pero tú lo estás bloqueando. 90% de las personas les encanta la iglesia. Es decir, si aquí habemos 100 gentes, solo 23 diezman. Ahora, el problema no es que diezmen 23 personas. El problema es cuántas de esas 23 personas, su primer gasto que hacen es para honrar a Dios. Muchos de nosotros lo primero que gastamos es: honramos la tarjeta de crédito que debemos, honramos a Coppel con nuestro primer gasto, honramos a los tacos con nuestro primer gasto. Ahora que hay varo, hay que darse el lujo de ir a los tacos. ¿Qué es lo primero que gastas? ¿A quién honras con tu primera erogación cuando tú recibes un pago? Pero escucha bien esto, por favor, porque es importante que puedas captar algo que hay aquí que es muy, muy grueso. Cuando levantamos una ofrenda, no es para que este edificio mejore y crezca. Es para que tu fe mejore y para que tu fe crezca. Hola, ¿me escuchó? Cuando Dios nos invita a dar, y no solamente nos invita a dar el diezmo, sino nos invita a creer en la primicia, es decir, en honrarlo a Él con lo primero de nuestros frutos. Proverbios 3:8: honrarás al Señor con las primicias de tus frutos, con las primicias de las cosas que tú haces y de las cuales generas dinero. ¿Por qué Dios nos reta a hacer esto? ¿Porque hay gran necesidad en la iglesia? No, porque hay gran necesidad en tu corazón de aprender a creer y tener una mejor fe y caminar y desbloquear tu mentalidad de pobreza y desbloquear tu mentalidad de: si con el 100 no alcanzo, pues con el 90 menos. Dios quiere llevarte a un nuevo nivel de creer. Y cuando Dios pide algo de nosotros y cuando Dios se coloca en el primer lugar en nuestras vidas, es porque Él anhela bendecirnos más allá de lo que creemos o pensamos. Malaquías 3:10 es algo que siempre se utiliza, ¿no? Traigan a mi templo sus diezmos, échenlos en el cofre de las ofrendas, así no les faltará alimento. Pero las siguientes palabras son retadoras: pónganme a prueba con eso. Pónganme a prueba con eso. El tono de las palabras es algo así como: desbloquéame. Porque hay algo que está bloqueando que yo pueda abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. Hay algún secreto que te quiero revelar aquí, dice Dios. Hay ventanas que están cerradas sobre tu vida. Hay ventanas que están bloqueadas sobre tu vida. Hay ventanas que están bloqueadas sobre tu corazón. Hay ventanas que están bloqueadas sobre tu familia. Hay ventanas que están cerradas porque yo no soy el que tiene el primer lugar en tu vida. Pruébame ahora en esto y conocerás que yo soy Dios. Pruébame ahora en esto y verás cómo se desbloquean las cosas en tu vida. Da el primer paso. Cree que con tus bienes puedes honrarme y da el primer paso y yo voy a abrir lo que está bloqueado.
Y yo voy a abrir lo que tú has bloqueado. Yo voy a abrir lo que tu falta de fe por años ha mantenido bloqueado. Pero cree y avanza. Y si tú te das cuenta, Malaquías 3 no habla solamente del diezmo. El diezmo es un ejemplo de cómo esta generación tenía a Dios en tercero o cuarto lugar. Porque les dice en Malaquías capítulo 1, le dice a los sacerdotes: estas ofrendas que me traen a mí de animales viscos, animales a punto de morirse, estas ofrendas de animales cojos, estas ofrendas de tiempo que me dan lo que les sobra, no demuestran que yo soy su Señor y su Rey. Y les dice: vayan y ofrezcan esas ofrendas a sus príncipes, a ver cómo los tratan. Y habla duramente. Malaquías es una porción dura. Dice: si yo soy su Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está? ¿Dónde está si tengo el cuarto, quinto lugar? Si me dan lo que les sobra, si me dan aquello que ya no les sirve, es lo que me traen como ofrenda. ¿Dónde está mi honra? La invitación en este texto no es pedirnos una ayudita para la iglesia. La invitación en este texto es desbloquear, y lo diría en otras palabras, desatar la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Una bendición que de alguna forma está bloqueada. Una bendición que de alguna forma Dios quiere darnos, pero no llega a nosotros. Y Dios nos da el ejemplo de una acción: da y yo voy a desbloquear. Pero a lo mejor la acción para ti es: perdona y yo voy a desbloquear. Ten misericordia y yo voy a desbloquear. A lo mejor la palabra para ti es: ve y ponte a cuentas con alguien y yo voy a desbloquear la ventana que está cerrada sobre tu vida. Ponme a mí en primer lugar. Empieza a orar como no has orado. Empieza a congregarte como no te has congregado. Haz un compromiso conmigo como no lo has hecho nunca, y yo voy a abrir las ventanas de los cielos. Voy a desbloquear lo que está bloqueado sobre tu vida. Quiero concluir con esto y voy a pedir al equipo de alabanza que pase, porque quiero concluir invitándote a que demos pasos con pasión, a que demos pasos con convicción esta tarde. Quiero invitarte a que con autoridad esta tarde acabemos esta reunión, porque no es posible que la culpabilidad, no es posible que la dureza que nos produce nuestra incredulidad, y no es posible que nuestra falta de atención hacia la gloria de Dios nos mantengan en un cuadro que nos está limitando a vivir lo que deberíamos y lo que Dios soñó que deberíamos vivir. No es posible que sigas más en esa condición de ventanas cerradas, bloqueado por completo, sin poder ver el panorama de lo que Dios quiere hacer en tu vida.